Hola jóvenes. Bueno, pues algunos de sus compañeros me estuvieron pidiendo que hiciera un video que fuera como un resumen de todo lo que fueron estos 9 videos. Entonces, ese video es como lo más importante, pues, que estuvimos viendo eh, con algunos ejemplos, ¿sale? Entonces, pues sean bienvenidos a la clase extra y recordemos la consigna, piensa en un protón, siempre positivo. Entonces, resumen de funciones trigonométricas. Aquí vamos a hablar de todo un poquito, todo lo que estuvimos viendo, un poquito más rapidito. Por ejemplo, del triángulo rectángulo, veíamos que era un triángulo rectángulo se le llama así porque tiene un ángulo de 90 grados y dos ángulos agudos. En base al ángulo agudo que se ha seleccionado, porque aquí dice que hay otro, pero se ha seleccionado este, en base a este se van a nombrar los nombres de los lados. Por ejemplo, otra cosa también que es importante es que las letras del alfabeto griego, como son alfa, beta, gamma, delta, todas esas, se van a estar utilizando para nombrar a los ángulos también. No es como de ley que se vayan a utilizar, pero si las ven, es que se están utilizando para nombrar los ángulos. Por ejemplo, aquí el ángulo de 90 grados le pusieron que es alfa y este agudo es beta. Ok, entonces, igual, la hipotenusa, pues ya sabemos desde el teorema de Pitágoras que es el lado que está más grande y que está justo enfrente del ángulo de 90 grados, ¿verdad? Y después tenemos que los otros dos se llaman catetos, pero dependiendo del ángulo agudo que seleccionemos, es el cateto que vamos a tener. Por ejemplo, el que está entre el ángulo agudo seleccionado y el ángulo de 90 grados se va a llamar cateto adyacente, ¿sale? Porque está entre estos dos ángulos, está adyacente, vale la redundancia, al ángulo de 45. Y el otro cateto, el que está enfrente del ángulo seleccionado, se le va a llamar cateto opuesto. ¿Okay? Esos son algo primordial que tenemos que saber antes de utilizar las funciones trigonométricas. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Igual el ángulo delta para el ángulo recto y el ángulo gamma, que es el ángulo agudo que hemos seleccionado. Acuérdense que agudo es menor de 90, no importa que sea 89, con eso ya es agudo. Y entonces la hipotenusa, que es el lado más largo, que es el que está enfrente del ángulo recto, el cateto adyacente, que es el que está entre el ángulo agudo y el ángulo recto, y el cateto opuesto, que es el que está enfrente del ángulo agudo que hemos seleccionado. ¿Okay? Muy bien, eso es lo que tenemos que saber. Cateto adyacente, perdón, cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. ¿Okay? Muy bien. Y ahora otro detalle que tendríamos que saber son cómo completar el otro ángulo. Creo que eso es bastante sencillo, desde segundo ya lo hemos abordado, pero no está de más repetirlo. ¿Cómo calculamos el otro ángulo agudo que nos falta aquí? Bueno, sabemos que un triángulo suma 180 grados, pero en los triángulos rectángulos, si ya sabemos que un ángulo es recto, bueno, entonces quiere decir que los otros dos también tienen que sumar 90 para que así sea 90 de estos dos agudos más 90 del ángulo recto ya sean los 180. Entonces basta con restarle a 90 el ángulo agudo que ya tenemos o que ya hemos seleccionado. Y ya con eso ya nos da el valor del otro ángulo agudo. Okay. En este caso, por ejemplo, ya sabemos que este es 90, entonces 80 y este de acá tienen que sumar los otros 90. Y así 90 menos 80 son 10. Y ustedes lo pueden comprobar, ¿verdad? 45 más 45, 90 más los otros 90, 180. Luego 80 más 10, 90 más los otros 90, 180. Y ya tenemos los 80 grados de todo el triángulo rectángulo. Es otro detalle importante que, bueno, debemos de recordar. Otro detalle importante, teorema de Pitágoras. Es muy importante también que lo recordemos y que lo sepamos calcular con un poquito más de agilidad. Entonces, ¿cómo calculamos por ejemplo, una hipotenusa teniendo dos catetos? Aquí está el teorema. Sabemos que los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, hay que elevar siempre al cuadrado los catetos. Por ejemplo, si ya sabemos que este mide 4 y este mide 4, bueno, entonces habremos que elevar 4 al cuadrado, 4 al cuadrado. Sumarlos y le sacamos raíz. A los dos catetos los elevamos al cuadrado y le sacamos raíz. Entonces, aquí por ejemplo sería 4 por 4, 16, 4 por 4, 16 del otro lado. En total son 32 y le sacamos raíz cuadrada de 32. 5.65, ¿sale? Entonces,
Los dos laditos, los dos catetos, se elevan al cuadrado, se suman y se saca raíz. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos la hipotenusa, un cateto y nos falta el otro cateto? Entonces, en ese caso, pues habrá que restar los cuadrados, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, sería cateto al cuadrado es, perdón, la hipotenusa al cuadrado es 4 y un cateto al cuadrado y se le resta. Entonces sería 4 por 4, 16, 1.37 por 1.37, 1.87, se restan, entonces nos quedan 14.12, bueno, 14.13 en realidad, y lo que pasa es que aquí no conté en todo el decimal. Y le sacamos raíz y son 3.76, ¿ok? Ese sería el lado del otro cateto. Y bueno, hasta aquí las nociones de triángulos rectángulos. Ahora, ya para conocer las funciones trigonométricas es importantísimo saber que esto se basa en triángulos semejantes. Es decir, si yo tengo triángulos que tienen dos ángulos iguales, sabemos por los criterios de semejanza que van a ser estos triángulos semejantes. Entonces, ¿por qué se puede asegurar que esos triángulos son semejantes aunque no tengan medidas de sus lados? Bueno, ¿por qué? Por el criterio ángulo-ángulo, ¿verdad? Porque tienen un ángulo de 90 y otro de 30. Todos tienen un ángulo de 90 y otro de 30. Entonces, con dos ángulos que tengan iguales, ya sabemos que son semejantes, ¿verdad? Y por tanto, sus lados son proporcionales, por lo tanto, sus funciones trigonométricas pues son iguales. Entonces, el cateto marcado con una raya en el triángulo 3 es el opuesto. Entonces, este es el opuesto, este es el adyacente y esta es la hipotenusa, ¿sí? Entonces, si así marcamos todos, bueno, pues es opuesto, adyacente, hipotenusa. Opuesto, adyacente, hipotenusa y opuesto, adyacente e hipotenusa. ¿Sí? Opuesto porque está enfrente, adyacente porque está a un lado, hipotenusa porque es el que está más largo o enfrente del ángulo de 90. Y con esto podemos completar las funciones. Aquí voy a ir un poquito más rápido para llenar la tabla. Ya tienen estas medidas, aquí ya nada más falta poner el valor del ángulo. Por ejemplo, aquí el ángulo mide 30, entonces el cateto opuesto a 30 es, en este caso, en el triángulo 1, 2.88. Su adyacente del ángulo de 30 grados será 5, que es el que está a un lado, hipotenusa 5.77. Y estas razones que están aquí, o estas fracciones o razones son lo mismo, estas fracciones que están aquí las completaremos según lo que indica, adyacente entre hipotenusa, adyacente entre hipotenusa, y lo dividimos. Opuesto entre hipotenusa, y lo dividimos. Opuesto entre adyacente, y lo dividimos. Y así, cuando tomamos todos los valores, podremos ver cómo, como son triángulos semejantes, todos los valores que obtenemos de estas razones nos están saliendo iguales. Es decir, no importa que el triángulo sea más pequeño o más grande, mientras sean semejantes, porque tengan el ángulo recto y otro ángulo igual, entonces esas que están aquí van a salir iguales, ¿se fijan? Y acá de este lado, bueno, eso le llamaremos seno. Siempre a la función que veamos opuesto entre hipotenusa será seno. Seno de 30 grados en este caso, y a la que está cateto adyacente entre hipotenusa será coseno. Coseno de 30 en este caso. Y acá también son iguales, se le llamará tangente. Tangente de 30. Aquí, jóvenes, es muy importante que esas funciones pues nos las aprendamos, porque estas son ahora sí que pues la base, ¿verdad? Seno, coseno y tangente. Adyacente entre hipotenusa, opuesto entre hipotenusa, opuesto entre adyacente. Esto es como clave que nos lo aprendamos. Y sobre todo que tengamos en mente que es una función de un ángulo, o sea, este es el ángulo que estamos tomando como referencia para nombrar los opuestos o adyacentes. Y eso tiene mucho que ver, porque ya si hacemos con el otro ángulo, que es de 60 grados, el que está acá, el otro ángulo agudo que no está marcado, bueno, ya las funciones cambiarán, ¿verdad? Que es lo que vimos en el video número 2. Entonces, pero aquí sí es importante entonces que veamos cómo coincide. Entonces, quiere decir que para cualquier triángulo rectángulo que tenga un ángulo de 30 grados, la función de coseno, es decir, cuando dividamos adyacente entre hipotenusa, siempre nos va a salir esto, 0.86. No importa qué tan grande o qué tan pequeño sea, siempre al hacer
dividir su adyacente entre su hipotenusa, va a salir 0.86. Y siempre que dividamos su opuesto entre su hipotenusa, va a salir 0.49. Y siempre que dividamos su opuesto entre adyacente, va a salir 0.57. Siempre, siempre, siempre que tengan un ángulo agudo de 30 grados y sean triángulos rectángulos, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos con esta otra parte. Por ejemplo, aquí lo que pedíamos era hacer lo mismo que en la anterior, pero estos triángulos ya no nos indican que fueran semejantes porque no nos están dando, o sea, no podríamos asegurarlo con el criterio de ángulo a ángulo porque nada más tenemos un ángulo igual, que es el de 90, que se ve a simple vista que es un ángulo recto. Pero el ángulo alfa ya no nos están dando su medida, entonces ya no podríamos asegurar que son semejantes. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, simplemente llenarlo con las medidas y con sus razones trigonométricas. Por ejemplo, la función trigonométrica aquí es seno, seno de alfa, coseno, coseno de alfa y tangente, tangente de alfa. Entonces, igual completábamos aquí el cateto opuesto a alfa en el triángulo 1 sería 6.58 porque está enfrente, el adyacente 2.39 porque está entre los dos ángulos, e hipotenusa 7 porque está enfrente del ángulo recto y es el más grande. Y comenzamos a llenar con estos mismos datos, adyacente entre hipotenusa, opuesto entre hipotenusa y lo dividimos, opuesto entre adyacente y lo dividimos, ¿verdad? Y así llenábamos con todos. Entonces, al llenarlos con todos los datos, completar quién es el opuesto, quién es el adyacente, completar la función trigonométrica que nos piden, podíamos ver pues cómo no todos nos daban el mismo resultado. ¿Y qué significaba que no nos dieran el mismo resultado? Bueno, pues que no eran triángulos semejantes todos entre sí. Por ejemplo, los que tenían las mismas funciones, como es aquí, 0.34, 0.94 y 2.75, que coincide con el triángulo 3 y con el triángulo 5, bueno, quiere decir que el triángulo 1, 3 y 5 sí son semejantes. Y estos dos que no coinciden, que tienen otras respuestas, quiere decir que no van a ser semejantes con los que marqué de amarillo, pero sí van a ser semejantes entre sí. Es decir, el 2 y el 4 sí van a ser semejantes entre sí. Este y estos van a ser semejantes. Y los otros tres van a ser semejantes entre sí. Entonces aquí la pregunta era, ¿cuáles son semejantes al triángulo 1? Bueno, pues como veíamos que tenían el mismo resultado en sus razones trigonométricas, bueno, van a ser el triángulo 3 y 5 al 1. ¿Y cuáles son semejantes al 2? Bueno, solamente el 4, porque nos dio el mismo resultado, la misma función trigonométrica. Quiere decir entonces que alfa no vale lo mismo en todos los ángulos. Alfa va a tener un valor en el triángulo 1, 3 y 5 y va a tener un valor diferente en el 2 y 4. ¿Sí? Eso es otra cosa muy importante. Bueno, y luego ya de ahí ya nos vamos a introducirnos en la tabla de razones trigonométricas. Yo les comentaba que esa tabla ya está ya está hecha, pero pues ustedes también la pueden sacar desde su calculadora. Pero los que no tenían calculadora científica podían utilizar su tabla de razones. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, ver algo bien importante también, decíamos, por ejemplo, las funciones trigonométricas de seno y coseno, aquí en este caso, ejemplo, seno de 37. Ya sabemos que es opuesto entre hipotenusa. 3 entre 5. Y nuestro resultado era 0.6. Y luego, coseno, bueno, el otro ángulo es un complementario, le llamamos, acuérdense, complementario es cuando suman 90, es decir, los dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios, suman 90. Entonces, sería 53, porque entre los dos suman 90, y el coseno de 53, aquí está cómo sacamos el 53, restándole 90. Y el coseno de 53 también va a ser 3/5. ¿Por qué? Porque coseno es adyacente. Adyacente entre hipotenusa va a ser 3/5 y va a ser también 0.6. Y era algo bien interesante que nosotros veíamos que siempre en los triángulos rectángulos, el seno de un ángulo va a ser igual al coseno de su complemento. O sea, siempre les va a salir el mismo resultado. Si 37 y 53 son complementarios, seno y coseno de ellos van a ser iguales. Entonces, por ejemplo, aquí, seno de 37 lo veíamos
Sí, hacemos más grande la tablita porque aquí, si se fijan, casi no se alcanza a ver. Bueno, a lo mejor sí alcanza, pero lo hice un poquito más grande para que lo alcanzaran a ver. Que es 0.602, ¿verdad? Aquí no nos salió exactito, pues porque las medidas no están tan exactitas, están aproximadas. Pero su función es 0.602. Y en coseno de 53, que es el complemento que está por acá, nos salía 0.602, es decir, son iguales. Y lo mismo aquí, seno de 53 va a ser igual al coseno de 37, que es su complemento. Y así podríamos, por ejemplo, nosotros ver, déjenme quitar eso tantito, no sé, se me ocurre a lo mejor alguno que alcanzamos a ver aquí, 10 y 80, a ver si se alcanza a ver. 10 y 80, entonces, seno de 10, 0.174, a ver si, espero que sí lo alcancen a ver. Y ahora el coseno del complemento de 10, es decir, ¿cuál es el complemento de 10? 80, entonces nos vamos con 80. Y el coseno, que esta es la fila del coseno, 0.174, ¿se fijan que es igual? Y el coseno de 10, 0.985. Y el seno de 80, 0.985. ¿Ves? Son iguales. Y así podríamos, aquí está pasándola a revisar todas. Por ejemplo, seno de 40, 0.643. Ahora nos vamos con el coseno del complemento de 40. El complemento de 40 sería 50. Nos vamos con 50. ¿Se fijan que es igual también? 0.643. Es lo mismo. Podrían ustedes revisar y revisar. Esta tabla, pues les digo, la tienen por ahí añadida entre sus hojas de actividades o en la plataforma también está, para que vean este dato, ¿verdad? Que siempre el seno de un ángulo va a ser igual al coseno de su complemento, ¿sí? Y viceversa. Y bueno, entonces aquí estaban ya, y eso era otro dato muy importante e interesante que podíamos ver. Ya por último venían varios problemas, cómo resolverlos. Voy a resolver aquí algunos para que pues recordemos lo que estuvimos en las clases. Dice, una escalera está recargada en una pared formando un ángulo con el piso horizontal. Y está el ángulo. La distancia entre la base de la escalera es 1.2. Calcula la longitud de la escalera y la altura que alcanza la pared. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos primero las funciones seno de alfa, cateto opuesto, entre hipotenusa. Coseno de alfa, cateto adyacente, entre hipotenusa. Y tangente de alfa, cateto opuesto, entre cateto adyacente. Y esto nos tendremos que aprender, ¿verdad? Hay una forma que han utilizado algunos estudiantes, llamarle el coca-coca hielo-hielo. ¿Cómo es esto del coca-coca hielo-hielo? Bueno, es que nombras primero los numeradores, los acomodas primero seno, coseno y tangente, en ese orden específicamente, seno, coseno, tangente. Y luego comienzas a completar los numeradores. Coca, coca. Y hielo, hielo es la H. Entonces, dices coca, coca y hielo, hielo. Primero los numeradores y luego los denominadores. Los numeradores de arriba hacia abajo, los denominadores de abajo hacia arriba. Coca, coca, hielo, hielo. Es una forma de aprendérselo, ¿verdad? Ya sabrán ustedes. Y bueno, utilizando estas, tendríamos entonces que ver, les decía, dos datos. El que nos dan, el que nos piden. En este caso, nos están dando por ejemplo, el adyacente, que es el que está junto al ángulo, el adyacente, que es 1.2, y nos piden tanto el opuesto como la hipotenusa, ambos. Entonces, no podemos sacarlo en un solo paso, hay que sacar primero el opuesto, hacemos todo nuestro procedimiento y luego la hipotenusa con otro procedimiento. Entonces, primero el opuesto, enfoquémonos en el opuesto. Pedimos opuesto, nos dan adyacente. Pedimos opuesto, nos dan adyacente, es la tangente de alfa. Entonces, y el ángulo es 70 grados, entonces usamos tangente de 70 grados porque el ángulo es 70 y completamos opuesto entre adyacente. Y así, ahora ya lo tenemos planteado como quien dice, buscamos en nuestra tabla de razones trigonométricas la tangente de 70. Entonces, esta es nuestra tangente de 70. Este es el ángulo de 70 grados y ya nada más nos vamos a la columna que diga tangente. Ese es su valor. Ese es el valor que vamos a poner aquí. Y lo demás lo bajamos igual, cateto opuesto, hipotenusa. Y hacemos, decíamos que una manera de resolver esta incógnita es con una regla de tres, ¿verdad? Entonces, nada más completa vamos a dividir entre 1
y hacer una regla de 3, cruzado multiplicar y horizontal dividir. Entonces, opuesto es igual a 2.747 por 1.2. Y eso lo dividimos entre 1. Y el resultado va a ser 2.696. Multiplicamos, cruzado y dividimos. Y ese ya es nuestro valor. Ahora, para la otra incógnita que nos preguntan, ¿qué es la hipotenusa? Decimos, bueno, tenemos adyacente, que es el que nos dieron desde un principio, y nos piden hipotenusa. Tenemos adyacente y nos piden hipotenusa. Adyacente e hipotenusa es coseno. Entonces vamos a poner aquí. Coseno de 70 es adyacente, que ya sabemos que es 1.2, e hipotenusa que no le conocemos, la h. Y entonces ahora buscamos coseno de 70. Ya tenemos aquí el 70, nada más nos vamos a la fila del coseno y tenemos que 0.342. Y eso es lo que vamos a escribir aquí. 0.342. Entonces, bueno, bajamos esto igual, 1.2 y h, y dividimos entre 1, hacemos una rayita, le ponemos un 1. Dividir entre 1 no le afecta en nada. Acuérdense que dividir entre 1, pues, da el mismo resultado. Pues nada más es como para que arme su regla de 3, ¿verdad? Y decimos, multiplicamos cruzado y dividimos. Entonces, hipotenusa es igual a 1 por 1.2, multiplicamos cruzado y dividimos de manera horizontal, 0.342. Y ahora si multiplicamos esto y lo dividimos entre 0.342, nos va a dar 3.5. Y ese sería el valor de nuestra hipotenusa, que es la longitud de la escalera. ¿Sí? En los problemas es muy importante que los aprendamos a aplicar. 3, 2, 1. En los problemas es muy importante que los aprendamos a plantear. Entonces, bueno, pues esto sería hasta aquí todo. Y ponemos ya los resultados, ¿verdad? Es importante tener los resultados al final. Y hay más problemas que vimos, pero yo creo que va a ser uno para hacer el resumen, pues, para que no sea tan largo esto. Corte. Bueno, eso es todo por ahora y nos vemos hasta el próximo tema. Que estén muy bien, jóvenes.